de luz y de paz, en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, del aire y del fuego. Es un honor para nosotros hoy presentar a David Curtidor, un conferencista internacional reconocido y fundador de Cocanas. David ha dedicado gran parte de su vida al estudio y promoción de las culturas indígenas y a lo que tiene que ver con un tipo de desarrollo de la visión indígena. Ha trabajado incansablemente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en la preservación de sus tradiciones. En el rol de fundador de Cocanasa, David ha sido pionero en el uso de la planta de coca para fines saludables y sostenibles. Cocanasa es una empresa que no solo produce productos derivados de la hoja de coca, sino que también promueve prácticas eh, comerciales justas y el empoderamiento de las comunidades. David ha sido invitado a hablar en numerosos foros internacionales donde ha compartido esta visión y hoy tiene el gusto de compartir su experiencia en temas como el que vamos a desarrollar hoy. Sin más preámbulos, estimado David, la audiencia es toda suya y muchos agradecimientos por participar con nosotros. Gracias. Alexander, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Agustín por la invitación y a todos quienes están organizando esta conferencia. Pues yo quisiera, digamos, reiterar, yo tengo una posición reiterativa frente a este tema que considero, digamos, no está suficientemente asumida por quienes están permanentemente en estas tareas de la defensa de la coca, ¿cierto? En los países andinos, básicamente. Entonces quisiera hacer como una muy corta explicación desde la perspectiva del derecho. ¿Qué significan los tratados y cuál es realmente su alcance? Para esos efectos he hecho una presentación muy cortica y muy sencilla de lo que quiero plantear. Pero la primera cosa que quiero decir, vamos por favor, Alexander, con la presentación, la primera cosa que quiero decir es, no existe, y eso sí es muy importante, por eso tengo una bandera atrás de, de Palestina, eh, ojalá fuera en presentación, formato presentación, pantalla completa, gracias. Eso. Y quisiera hablar del derecho internacional, digamos, para hacer una mención del derecho internacional, pues me parece que la primera cosa que hay que decir es este momento desafortunado por el que está pasando la humanidad. Estamos siendo testigos en vivo y en directo del exterminio de un pueblo por robarle, arrebatarle sus tierras, ¿cierto? Entonces, eh, yo no había nacido en la Segunda Guerra Mundial, pero seguramente en ese momento, si estuviera vivo, si hubiera nacido, no estaría con los nazis. Hoy es imperativo, como dijo incluso nuestro presidente Gustavo Petro, en Palestina se está jugando el futuro de la humanidad misma, la existencia misma de la humanidad como tal, definida como tal. Y esa es la importancia de que hoy, en 2024, en el año 2024, todos rechacemos las atrocidades que están ocurriendo en Palestina, que es básicamente lo que nos está demostrando la vigencia de los imperios, la vigencia impune de los imperios alrededor de la colonización, pero una colonización que va más allá de la ocupación del territorio previo exterminio de sus habitantes aborígenes. Es también la imposición por el control de los recursos naturales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que han hecho los imperios toda la vida. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, un gran ejemplo, perdón que sea redundante, pero el gran ejemplo del derecho, de la vigencia o no del derecho internacional, es eso, es Palestina. Es decir, pueden ocurrir los crímenes más inenarrables, las barbaridades más profundas y absolutas, pero mientras haya voluntad política de los imperios por impedir que estas atrocidades sean sancionadas, pues no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, quisiera empezar diciendo lo siguiente, frente al tema del derecho internacional. ¿Sí? Vamos a hablar de coca, ¿cierto? Y todos sabemos y todos coincidimos que la coca es
un elemento esencial para muchos pueblos, para muchas comunidades, especialmente de nuestros países andinos, pero que ha tenido una vigencia desde Centro hasta Sudamérica a lo largo de los siglos, ¿cierto? No es nuevo, no es nuevo estas representaciones que hacemos de la coca y estos llamados a su defensa. Entonces, la coca es eso, representación de vida, es alimento, es comunicación con las fuerzas superiores, con los espíritus, etc. Y pues la coca tiene unos usos determinados que pues, son muy amplios en nuestras comunidades, ¿cierto? Como acullicar, mambear, masticar, mascar la coca, que no es simplemente un hábito pernicioso, como dijeron los invasores primeros que llegan a América, sino que eh, es una costumbre social, pero también espiritual, muy arraigada en nuestros pueblos. Entonces, la importancia superlativa de la coca, quiero resaltarla, es básicamente cultural, ¿cierto? Muy importante para nuestra América y para nuestra identidad cultural milenaria. Siguiente, por favor. Eh, Siguiente, gracias. Entonces, lo primero que hay que decir es, no hay normas internacionales. La gente dice, por ejemplo, en Colombia dice las normas supraconstitucionales, o sea, más arriba de la Constitución. Ningún país tiene normas más arriba de su Constitución. La norma máxima de un país es la Constitución. Pero ¿cómo así? Si hay normas internacionales, no hay normas internacionales, no existen. Lo que existen son tratados. Los países se comprometen, digamos, en términos estrictos, ceden parte de su soberanía a otros estados. Perdón, en tratados pueden ser bilaterales, multilaterales, etc. O sea, entre dos partes, entre tres partes, entre muchas partes. Entonces, hay tratados, pero no hay normas internacionales. Entonces, por ejemplo, al Estado terrorista de Israel firmó una convención contra el genocidio, ¿cierto? De más o menos 1945-48, creo que es esta convención. En virtud de esa convención es que lo están juzgando. Pero hay estados que no firman esas convenciones, entonces no se pueden juzgar, ¿cierto? Entonces, incluso en los crímenes más terribles, si el Estado no hace parte de una convención, si no se ha comprometido a cumplir, pues no se puede sancionar, ¿cierto? Entonces es muy importante, no existen normas internacionales. Los países ceden algo de su soberanía y dicen, yo me comprometo a esto, o a esto, o a aquello, o a lo otro. Y son los tratados, esos son los tratados, pero no hay normas internacionales. Luego, entonces, tampoco hay una policía del mundo que le diga a cada país, usted no puede hacer esto o no puede hacer aquello. Insisto, ningún tratado pasa por encima de la constitución del país, ¿cierto? Todos los países firman sus tratados conforme a su constitución. Y hay eh, tratados en rangos, eso lo vamos a más adelante, pero quiero dejar muy claro que este tipo de normas como no hay normas internacionales, son compromisos de cada país, no normas. No es que alguien dicta la norma y hay un policía en el mundo que hace cumplir esa norma. Lo que hoy tenemos como, digamos, como política de drogas que se ha inculcado y nos han dicho que esos son los tratados, en realidad son las aspiraciones imperiales de ciertos países, por ejemplo, los Estados Unidos. Había un mecanismo hace unos años, todavía existe, pero hoy es, digamos, hoy menos importante en términos políticos y financieros, que era el de la certificación. Entonces, los Estados Unidos cada año emiten una certificación, como su nombre lo indica, donde deciden si un país cumple o no cumple en la guerra contra las drogas. Y dependiendo de esa calificación, le entregan o no le entregan recursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Bolivia, en 2006, cuando llega el gobierno del presidente Evo Morales, pues decide renunciar a las ayudas y expulsa a las agencias antidrogas de su país, de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces no hay DEA, no hay organismos de cooperación que condicionaban esa cooperación
a que el país asumiera las políticas de los Estados Unidos. Pues Bolivia expulsa, porque es un país soberano, a estas entidades del gobierno de los Estados Unidos, que actúan en realidad como instituciones imperiales. Es un país que decide por los demás. Entonces, en América se quedó esa costumbre de que lo que decidían los Estados Unidos era la política, era su política que implementaba los demás países. Pero eso no es una norma, y mucho menos internacional. Eso es una política. Y entonces nos hicieron creer y nos convencieron de que las políticas eran las leyes, eran los tratados. Y no, señor, le están asignando un carácter determinado que no tienen los tratados. De ninguna manera eso que hacían los Estados Unidos hace parte de los tratados que firmaron los países. Entonces, los tratados no son de ninguna manera las políticas de los Estados Unidos. Me permito un segundo que tengo aquí un tema técnico y hago una pausa de 3 segundos. Muchas gracias. Espero que hayan sido menos de 4 segundos. Continúo. Entonces, lo que hacían los Estados Unidos, especialmente en los años 80, 90, a inicios del 2000, etcétera, era imponer su política y su visión prohibicionista sobre los demás países e indicar que supuestamente esos eran los tratados. Pues bien, los tratados tienen una característica o varias características, ¿cierto? Entonces quiero remarcar eso para pasar a la siguiente, diciendo de que no se deben confundir políticas de drogas con normas sobre drogas. Primero, siguiente por favor, los tratados inicialmente tienen una jerarquía, ¿cierto? Entonces, los países pueden firmar a voluntad, porque no hay leyes internacionales, no hay normas internacionales, pueden firmar a determinados tratados. Los tratados tienen, a su vez, una jerarquía, así como en cada país, primero está la constitución, después las leyes, después los decretos, las resoluciones, o etcétera. Igual pasa con los tratados. Los tratados tienen una jerarquía. Entonces, hay varios tipos de tratados, pero vamos a hablar como de una categoría que es los tratados imperativos y los tratados dispositivos, ¿cierto? Imperativo es que se cumplen o se cumplen. Y los dispositivos es que disponen determinadas cosas que los países deciden aceptar o no, ¿cierto? Pueden disponer de una determinada norma o no. Lo vamos a ver más adelante. Ningún tratado que firme un país está por encima del derecho imperativo, o sea, de los derechos más básicos, de lo que se llama el jus cogens, o el derecho imperativo, el derecho de gentes. Entonces, el tratado de los tratados de 1969 dice, por ejemplo, que cualquier tratado que viole el jus cogens es nulo, ¿sí? Por ejemplo, es para demostrarles, quiero mostrar cómo ningún tratado, ni de drogas, ni de ninguna cosa, puede pasar por encima de los derechos fundamentales de los pueblos o de las personas, ¿cierto? Entonces, los tratados tienen jerarquía. Hay unos que son imperativos y son impajaritables, como decimos en Colombia, o sea, esos se cumplen integralmente o se cumplen por encima de cualquier cosa. Creo que es el anterior, por favor. Entonces, los países pueden firmar los tratados imperativos que son integrales. Los imperativos usted no les puede decir, esto lo aplico, esto no lo aplico. Usted, como país, como Estado parte, asume un tratado sobre derechos humanos y tiene que cumplirlo integralmente, ¿cierto? No le puede hacer reservas, no le puede hacer advertencias, no le puede hacer interpretaciones, lo cumple o lo cumple. Y hay tratados dispositivos, que son unos tratados que le dicen, usted puede coger este camino o puede coger este. Y el país dice, esto lo recibo, esto no lo recibo. Por eso es que en materia de coca, la mayoría de los países
han fijado una reserva o una condición. Yo aplico ese tratado, pero no admito el abuso, por ejemplo, con la coca. Por eso muchos compañeros todavía insisten, y yo siempre digamos, me abstengo de hacer ese tipo de peticiones o afirmaciones, es decir, es que la coca está prohibida y es que en el año 69 la OMS dijo que eso era una salvada. Pues eso ya pasó de moda, digamos. ¿Por qué? Porque esas disposiciones que están en los tratados dispositivos son superadas por el derecho imperativo, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un caso. La OMS en algún momento dijo que la homosexualidad era una enfermedad, ¿cierto? Pero no ha habido un tratado que diga la homosexualidad no es una enfermedad, simplemente es una norma desueta, es una norma que viola todo tipo de derechos fundamentales, pues no se aplica, sencillo, no se aplica. No hay que pedirle a la OMS que cambie su criterio del año 70 o del año 60 y que diga que los homosexuales son personas. No, eso ya lo dicen otros tratados, eso ya lo dicen otras normas. Pasa lo mismo con la coca. Incluso los mismos tratados de drogas, por ejemplo, en el 88, admitió que una cosa es coca y otra cosa es clorhidrato de cocaína y que en virtud de ello, pues se debe evitar la persecución a la hoja de coca, ¿cierto? Entonces, hacer llamados hoy día a que la OMS cambie su criterio de 1950 o de 1960 o no sé cuánto, pues es atribuirle digamos, una virtud, una calidad que ese concepto por allá de los años 60 o 70 no tiene hoy día. Eso no está vigente, porque hay otros tratados que pasaron por encima de eso. Yo creo que el mejor ejemplo, o un muy buen ejemplo, es esto de las personas que deciden su sexualidad, de los homosexuales, ¿cierto? Claro, la OMS se refirió en sentido peyorativo en algún momento a estas personas, pero resulta que hay derechos, y esos derechos la jurisprudencia de los países los ha ido reconociendo, por ejemplo, con relación a las personas homosexuales, y así sucesivamente. Entonces pasa lo mismo con la coca. Y en 1920, en 1960, en 1980 pudieron haber dicho lo que les pareciera, pero dado el avance de los derechos, el reconocimiento, la firma de tratados, de distintos tipos de tratados, sobre derechos humanos, sobre derechos de los pueblos indígenas, sobre derechos, distintos tipos de derechos, pues eso ya está desueto y ya no tiene validez, ya no tiene sentido. Entonces, asignarle, insisto hoy, una carga que no tiene es volver a hacer una representación y una condición que no existe. Es como un mayor de edad pedirle permiso, no sé, a los padres para casarse. Es que por allá en 1920 la mujer no podía casarse sin el permiso de los papás o no podía tener los bienes a nombre, a nombre suyo. Todos los bienes de la mujer eran del hombre en el matrimonio. Pues hombre, esas normas, si bien no se derogaron específicamente en algunos casos, pues ya están desuetas, ya no se usan porque hay tratados, hay leyes que lo sobrepasaron. ¿Ves? Insistir en asignarle al criterio de la OMS o del Tratado del 61 una determinada condición a mí me parece que es contraproducente y adicionalmente. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, los tratados se sujetan digamos, a unas condiciones, a unos principios. El primero, pacta sunt servanda. O sea, yo me comprometo a cumplir lo que firmo, ¿cierto? Y entonces en materia de los tratados, vuelvo al principio aquel de que no hay ningún tratado que pase por encima de los derechos fundamentales, del ius cogens, del derecho imperativo, del derecho de gentes y que sea válido. Entonces, toda aquella cosa que en un tratado pase por encima de los derechos fundamentales, por ejemplo, prohibir el mascado de coca, pues eso es inválido. Entonces, yo no voy a hacer un tratado para superar algo que ya está superado y no voy a proponer pasar por encima de algo que no puede romper mi constitución. Insisto, ese principio es fundamental. Ningún país firma nada que sea contrario a su constitución. Y la constitución de varios países, Perú, Bolivia, etcétera, reconoce la coca, ha firmado tratados como el de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, los convenios de Río,
que vamos a ver una nota más adelante al respecto, etcétera. Entonces, todo eso, ese prohibicionismo ya fue superado por los derechos que están en otros instrumentos jurídicos que tienen carácter imperativo. Por eso mencionaba al principio la distinción entre tratados imperativos y tratados dispositivos. Entonces, ¿qué otro principio tienen los tratados? Que no puede firmarse nada que esté por encima de los sistemas constitucionales de cada país, de la parte firmante. Y en la mayoría, pues se respeta los derechos ancestrales de los pueblos y los derechos que tienen los pueblos, por ejemplo, con el uso de la coca. Nada puede pasar por encima del derecho imperativo. Nada está por encima del derecho imperativo y quiero ser redundante en eso. Y eso son nulos todos los tratados que violen principios de derechos humanos. Entonces, no me vengan a decir que todavía hay que pedirle a la OMS permiso para ser homosexual. No, eso ya pasó de moda, porque si eso lo dijo alguna vez la OMS, como es cierto, eso ya es nulo, porque los derechos tratados sobre otras materias han pasado por encima de esa prohibición. Siguiente, por favor. Entonces, dijimos, hay tratados imperativos, los países los toman integralmente, toman el paquete, ¿cierto? Los tratados dispositivos, como los de drogas, tienen como esta característica. Un país puede decidir qué aplica y qué no aplica. Dice, a mí no me venga a decir que aquí está prohibida la coca. Entonces, la mayoría de los países, Bolivia desde 1960, los primeros tratados hizo salvedades. De hecho, Bolivia fue el primer país que le surtía a Coca-Cola la hoja de coca. Luego pasa a ser Perú a través de la Empresa Nacional de la Coca, de la ENACO. Entonces, no me vengan a decir que el comercio de coca internacional está prohibido, que hay países que no quieren comerciar coca, ese es su problema. No hay ningún tratado que los pueda obligar, ¿cierto? Y básicamente también porque es una razón económica, ¿sí? No es solamente una razón política o que esté en un tratado, es una razón económica. Y esa siempre ha sido la discusión de los tratados prohibicionistas sobre las drogas. Yo siempre cuento eso. Lean ustedes sobre las guerras del opio y los primeros tratados contra las drogas, que básicamente fueron mecanismos mediante los cuales los imperios del momento se quedaron con el comercio de las drogas. Entonces, ustedes no son muy jóvenes para saberlo, pero en América hubo una empresa que se llamaba la Merck alemana, o no era alemana, la Merck, no recuerdo ahora si era alemana o suiza o sueca. Y esta empresa tenía cultivos de coca y hacía productos de coca, de cocaína, perdón, pero tenía cultivos de coca en Java, ¿cierto? No llevaban la coca de América, sino que fueron a Java, de la isla de Java, una isla, digamos, ecuatorial, tropical, y allí sembraban y de allí obtenían la coca con la que hacían clorhidrato de cocaína y otros derivados psicoactivos, digamos, o medicinales de la coca, y no tenían que preguntarle a nadie, ¿cierto? Es decir, no, estamos hablando de los 60, de los 50, de los 70, etcétera. Entonces había un comercio importante de hoja de coca y sus derivados. Entonces no me vengan a decir que toca que cambiar el tratado para que se pueda comerciar con coca. Eso no es cierto. Eso es un problema de voluntad política de los estados. Por ejemplo, en Colombia se sacaron unas normas por allá en el año 95, perdón, 2016, 2017, una ley inclusive que propuso el cultivo de marihuana con fines medicinales para obtener unas sustancias. Entonces, ¿iba a haber un gran mercado de marihuana? Pues no, señor. Aquí tenemos empresas canadienses que vinieron a apropiarse del mercado, pero Canadá no admite la entrada a ningún producto y de nada que tenga marihuana. Entonces, ya es legal internacionalmente el tema de la marihuana, pero ellos tienen un mercado tan grande que prohíben a los demás países importar cualquier derivado o cualquier planta o producto de marihuana. Entonces, no se hagan ilusiones con que va a haber un tratado y que la OMS va a cambiar su criterio y que los países andinos vamos a vender coca mañana. El día que se levante cualquier restricción desde los países, pues lo que van a hacer es copar el mercado, como pasó con la marihuana. Entonces, no se hagan ilusiones. Perdón que diga así, pero es que yo veo muchos compañeros ilusos que piensan que con una norma internacional van a cambiar la política. Entonces, hay que distinguir entre política y norma. La primera cosa, no hay normas internacionales, hay políticas. Entonces, una de las políticas que tienen los países es no importar. Y así empezaron las guerras contra las drogas.
las llamadas guerras contra las drogas. China tenía un superávit comercial frente a Inglaterra, e Inglaterra envenena con opio a la población china para cuadrar esa balanza comercial. O sea, yo le vendo drogas a cambio de lo que usted me vende, los productos que usted me vende, las especias, de todo lo que se vendía desde China en el siglo XVIII, XIX, perdón, y cuadra la balanza comercial intoxicando a la población. Entonces, el problema no es que no se pueda, el problema es dónde se quedan las ganancias. Cuando las ganancias se queden en el norte, ese día no habrá posibilidad de importar nada, como pasó con la marihuana. Y el caso de Canadá es absolutamente diciente. Canadá viene a nuestros países y decide que ellos van a cultivar en su país, cultivan en su país y prohíben la importación de cualquier sustancia o cualquier subproducto de la marihuana, porque ellos la están produciendo. Entonces el problema no es que se comercie, el problema es para dónde se van los dólares o el dinero, las divisas, porque el dólar va a desaparecer como divisa más pronto que tarde. Entonces el problema de las drogas, de la coca, etcétera, no es un problema de que esté prohibido o no esté prohibido, es un problema de política. Y miren el caso de la marihuana. Entonces, no se hagan ilusiones, compañeros, con que va a haber un cambio en las convenciones y entonces los países le van a comprar allá a los campesinos bolivianos del Chapare o de los Yungas o aquí en el Cauca, etc. No va a pasar, eso no va a pasar. Porque si no conocemos la historia, vamos a estar condenados a repetirla. Y la historia nos dice que los imperios se apropian de las sustancias, de las plantas y de las drogas. Ellos se apropian porque ese es un negocio. Entonces no le van a permitir a Cocanasa, a los compañeros del Lerma, a los compañeros del Chapare, a los compañeros de cualquier parte del Perú, de Bolivia, vender sus productos de coca porque ellos los van a acaparar inmediatamente, se legalicen, ¿cierto? Entonces, es hasta contraproducente pensar en que se levanten todas esas restricciones políticas, no jurídicas, con la hoja de coca. Bueno, entonces, los tratados dispositivos se caracterizan porque un país decide qué aplica y qué no aplica. Por eso las excepciones. La mayoría de los países dicen, qué pena, pero aquí no admito que se me prohíban el acuyico, el mascado de coca, el mambeo. Eso se debe permitir en mi país. Y entonces esa disposición no aplica en mi país, se llama reservas. Colombia la hizo, Perú la tiene, Bolivia la hizo de una manera un poco desafortunada, pienso yo, como fue salir del tratado y volver al tratado. Una cosa ahí rara, pero pues bueno, cada cual mata las pulgas como le parezca, pero a mí me parece que fue un trámite engorroso, innecesario además, pero cada país decide qué asume de ese tratado dispositivo y qué no asume. Entonces, lo dispositivo equivale a decirle a usted, yo le sugiero que coja este camino, y el país dice, qué pena, pero ese camino no me sirve, porque es que atropellaría los derechos de mis ciudadanos, de mis pueblos indígenas o de las personas que quieren consumir coca. Entonces, una característica que tienen, de distinción que tienen los tratados, es que los imperativos son inmodificables, como lo he venido diciendo, y no hay interpretación unilateral, ¿cierto? Yo como país no puedo decir, la pena de muerte, pues no por guillotina, pero sí por disparos. No, señor, pena de muerte es pena de muerte, usted no la puede aplicar. Eso, si yo me comprometo y firmo el tratado de contra la pena de muerte, pues debo cumplirlo integralmente y no admite interpretaciones. Siguiente, por favor. Entonces hay normas que protegen la coca. Una de las más importantes y que siempre quiero resaltar es el Convenio de Río de 1992, que esa es la pelea, esa es la disputa que hay en este momento en la América Andina, ¿cierto? Y muchos con piel de oveja son lobos verdaderos porque grandes empresas les pagan o hay intereses detrás de que se privatice la coca, así como se hizo en Colombia con la marihuana. La marihuana en Colombia de uso medicinal, y le pongo comillas allí, digamos, se reguló su comercio, su cultivo en los años, desde 1995. Desde diciembre del 95, 96, luego se hizo una ley, después se modificaron los decretos y demás, y desde la primera norma, un decreto que sacó el presidente Santos, desde la primera norma se preveía que eso debería ayudar a unas zonas de conflicto en Colombia, en el Cauca. Yo sé que ustedes han oído hablar del Cauca. Y estaba dirigida a una región en específico. Pues bien,
la norma pasa, es un decreto, y ni siquiera fue ley, fue un decreto. Luego hacen una ley y retroceden, dicen lo mismo, no hay que proteger a las comunidades. Y hoy, digamos, 8 años después, o estamos, ¿en qué año estamos? En el 24, ¿no? 8 o 9 años después, pues no ha pasado nada en esos territorios. Todos esos proyectos de coca se los quedaron grandes empresarios que tenían mucho de marihuana, perdón, de marihuana con fines medicinales, se los quedaron grandes empresarios y en las comunidades hoy solo quedó la violencia y la multiplicación de los cultivos de marihuana, ¿cierto? Entonces, ese puede ser el mismo destino que ocurra con la coca. Pero hay gente que está siendo paga por grandes empresas y por intereses foráneos que insisten, no, hay que liberar la coca, hay que permitir que todos participen. Pues miren lo que pasó con la marihuana. Hoy está privatizada, hoy está en manos de grandes corporaciones internacionales y demás, y las comunidades pues se pegaron. Si no vemos ese reflejo, si no vemos esa historia, a mí me parece que es absurdo pensar e insistir que vamos a lograr un camino distinto con la coca, ¿cierto? Entonces, yo llamo a la reflexión y a la calma en ese sentido. No sigan insistiendo por pagos, porque hay unas personas, unas activistas que les pagan desde fuera, corporaciones y demás, para que en nombre de las comunidades propongan la privatización de la coca. Yo me opongo a eso, porque me parece que no es la forma. Claro que sí hay formas de utilizar la coca por las comunidades y eventualmente, ¿por qué no? Se pueden asociar grandes empresas y multinacionales, pero hay que reconocer, primero, que la coca tiene propiedad en los pueblos. Y una de las normas que han firmado Bolivia, Perú, Ecuador, todos los países, es este convenio de Río de 1992 contra la piratería. No importa que sean compañeros nuestros, y lo pongo entre comillas, quienes participen y hagan parte de esos procesos de expolio, porque es más fácil poner a alguien que nosotros conocemos, ¿cierto? Una muchacha bonita, una muchacha inteligente, una muchacha que se mueve por todo el continente o por todos los países andinos, que venga un gringo bonito y que pues convenza a los otros de que hay que privatizar la coca. Entonces, hay que tener cuidado de las ovejas vestidas, de las lobos vestidos de ovejas, porque son compañeros nuestros que dicen, no, hay que liberar la coca y bueno, es que si no permitimos las grandes empresas y el flujo de dinero, pues no va a ser posible. Pues no, yo creo que no. Entonces hay que mirarse en el reflejo de lo que pasó con la marihuana y cómo se hizo el expolio. Y hay muchas normas, pero una que es muy común en nuestros países es esta. Y es básicamente la coca es un patrimonio cultural, biológico también, de los pueblos y no puede ser expoliada, no puede ser robada de cualquier manera, ¿cierto? Y hay normas que la protegen, empezando por este convenio de Río de 1992. Siguiente, compañero Alexander, por favor. Pues no es, digamos, necesario y único que sean únicamente las multinacionales o las grandes empresas las que puedan hacer negocios e investigación con la coca. La diversidad cultural en nuestros países, dados los instrumentos que han firmado los países, Bolivia, Perú, Bolivia, etcétera, Perú, Colombia, etcétera, admite que las comunidades también pueden hacer realidad sus sueños de industrialización. ¿Y por qué no? ¿Cierto? Entonces, esa diversidad cultural admite la existencia de sistemas normativos que las constituciones en general de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, admiten esos sistemas normativos como iguales, con identidad jerárquica similar a las constituciones de los países. Siguiente, por favor, compañero. La lucha de la coca en Colombia la ha dado las comunidades indígenas y buena parte de esa lucha la ha liderado esta compañera, Fabiola Piñacue. Aquí está frente a una institución que en Colombia se llama el INVIMA, que es el que otorga los registros sanitarios. Yo siempre pongo esta foto porque no vamos a olvidar la historia y yo no estoy dispuesto a que se olvide la historia de la legalización, realmente no la legalización, ya era legal, de la regulación de la hoja de coca en Colombia. Hoy hay quienes están insistiendo en que hay que sacar leyes, en que hay que sacar decretos. Yo creo que no, eso ya está regulado y ya hay normas que dicen cómo se hace y cómo se debe hacer. En realidad lo que se está buscando es normas para la permisión, digámoslo así, de dineros privados en este negocio de la droga, que es distinto. En este negocio
que potencialmente puede ser la coca, que es distinto. Siguiente, por favor. Las comunidades, los pueblos también pueden industrializar. ¿Quién dijo que no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, con estas innovaciones. Y vuelvo y retomo con el tema de la propiedad intelectual. El problema, por ejemplo, en Colombia, y lo llamo problema porque dicen así, del tema de la regulación de la coca o la permisión de que entren capitales privados, nacionales o extranjeros, es justamente este, que hay un reconocimiento de la propiedad intelectual sobre conocimientos tradicionales. O sea, esto nos llama a decir con toda claridad que la coca, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en Sudamérica, tiene dueños, tiene con nombre y apellido, tiene dueños. Ah, es que los campesinos no, sí, los campesinos pueden, las comunidades urbanas pueden cultivar coca, pero eso es distinto a la transformación industrial. Y esa es una, digamos, es una costumbre cultural muy ampliada, por ejemplo, en Colombia, que haya un uso extendido de la hoja de coca para distintos usos terapéuticos populares, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la coca se puede usar por muchas comunidades, por muchos pueblos, campesinos, urbanos, lo que la limitación que existe es sobre la investigación de sus fines y sus usos y la industrialización a gran escala, ¿cierto? Eso no quita, porque hay quienes, digamos, quienes están en el otro lado, es que ustedes están diciendo que ustedes son los únicos dueños de la coca. No, señor. Si usted quiere acceder a las investigaciones sobre la coca, debe seguir unas rutas, porque hay una cosa que se llama leyes. Ahí sí no nos dicen nada sobre las leyes que existen. Es que la coca está prohibida. No, pero no está prohibida y tampoco es de uso libre. No es una cosa que sea silvestre por ahí que no tiene dueño. Tiene dueño. Y entonces aprendan sobre las normas y respeten esas normas. Y si no las quieren aprender, pues igual están obligados a respetarlas. Pero no pueden coger la coca y decir, ay, no, es que mire qué gran idea. A mí se me ocurrió que podemos hacer tal o cual cosa con la coca. Pues hombre, eso ya se le ocurrió a los pueblos hace 8.000 años. Ya viene, hace parte de un acervo cultural, hace parte de unos procesos muy importantes culturales. Entonces usted no lo puede quitar porque pues son los indios. No puede hacer como los bárbaros israelitas, que esa tierra no es de nadie, exterminan a la población y se quedan con la tierra. Es más o menos lo que puede pasar con la coca, guardando las proporciones. Siguiente, por favor. Entonces, esos desarrollos industriales se dan en cosas como esta, en productos industriales. Esto es hecho por una comunidad indígena, ¿cierto? Una Coca-Cola, que además está enfrentada con una peligrosa multinacional que además financia el sionismo israelita en el exterminio del pueblo NASA, la tal llamada Coca-Cola, que muchos desafortunadamente aplauden tanto, que porque usan hoja de coca, los están robando y los aplauden. Eso a mí me ha molestado siempre, con todo el respeto, pero me ha molestado muchísimo siempre ver compañeros cómo aplauden el expolio, el robo de la coca y aspiran que se haga, que se siga haciendo. Ay, qué bueno que Coca-Cola use la coca. No, no, eso no es bueno. Eso se llama robo. Y esta empresa, Coca-Nasa, pues ya le ha ganado una pelea a esta empresa de Coca-Cola. Yo creo que le puede seguir ganando. Pero esto es la industrialización. Los pueblos lo pueden hacer. No necesitan que vengan grandes empresas extranjeras a decirle qué pueden hacer. Ahí lo están haciendo. Siguiente, por favor. Esa era la última. Esa era la última. Muchísimas gracias. Eso quería dejar esas ideas en el aire. Cualquier inquietud, pues aquí con mucho gusto. Gracias. Agradecido por la profundidad y la estructuración de la conferencia. En marco de eso hay varias preguntas. Principalmente vemos que queda entredicho lo que es la dignidad humana de los pueblos indígenas, puesto alrededor de 1 millón de personas subsisten por el cultivo de la hoja de coca, ¿no? Sin importar los arraigos culturales, hay una manera y hay una política de erradicación masiva con un cambio de perspectiva económica. ¿Cuáles serían los fundamentos para proteger el legado de esos derechos que están instalados en el marco del derecho humano, también en el marco del derecho internacional humanitario, y cómo podía protegerse en dado caso
la industrialización, la comercialización y las patentes de cada una de los pueblos indígenas que en la actualidad hoy eh, tienen la hoja, como usted lo decía en la segunda lámina, eh, eh, con un centro de poder ancestral. Es decir, es una hoja para la paz, es una hoja para hablar con una palabra que le sirve al otro, para reorganizar las fronteras de dudas, de cambio, y mantener la cohesión dentro de las costumbres y tradiciones. Dentro de ese esquema que le he dicho, ¿cuál quería usted que sería lo pertinente realizar en estos momentos donde hay un debate en la Cámara de Representantes sobre este tema de erradicación de cultivo y cómo se tendría que tener la administración de estos territorios donde hay estos cultivos en la actualidad, por favor? Pues yo creo que lo primero que hay que entender es que ya existen las normas. No hay que crearse nada nuevo, no hay que inventarse. En realidad, las normas nuevas, muchas de ellas, eh, pues, por ejemplo, con relación a la marihuana, porque de coca lo que hay es un decreto que está discutiendo mi justicia, donde no invitaron al Fondo Nacional de Estupefacientes, entidad que yo dirigía hasta hace unos pocos días, y dicen que para proteger. Lo que pasa es que el presidente en Colombia, en particular en ese sentido, el presidente Gustavo Petro, ha propuesto una amplia utilización de la coca, pero él ha advertido que no puede pasar con la coca lo mismo que pasó con la marihuana, ¿cierto? Que se terminó en un proceso de expolio, de despojo. Entonces, en esa medida, de lo que se trata, yo creo que lo que se trata aquí es de hacer reconocer que existen todo tipo de tratados sobre propiedad intelectual, sobre derechos de los pueblos indígenas, constitucionales, normas constitucionales, etcétera, que protegen la propiedad, ¿cierto? ¿Por qué propiedad? Porque es que la coca está ligada a la identidad étnica de los pueblos, de la mayoría de los pueblos de América. Entonces, la coca hay cómo defenderla. Nadie puede decir, ay, mire esa planta botada allá, ¿para qué sirve? Entonces, a cada personaje se le va ocurriendo qué hacer. Uy, yo sí sé qué hacer con la coca. No se preocupe que ya los pueblos han dicho qué hacer con la coca. Entonces, en Colombia, por ejemplo, la jurisprudencia ha sido muy amplia y generosa en esos reconocimientos. Entonces, hay varias sentencias que reconocen esa propiedad. Entonces, de lo que se trata no es de hacer nuevas leyes, de lo que se trata no es de hacer protestas masivas para que o Naciones Unidas o la OMS reconozcan, no, eso ya están las normas. Entonces, por ejemplo, le puedo citar dos sentencias. En Colombia es muy fácil encontrar las sentencias en la página de la Corte con el número que dicen explícitamente que la coca es de los pueblos y que goza de protección. Por ejemplo, la sentencia C882 de 2011. Por ejemplo, la sentencia T477 de 2012. Por ejemplo, la sentencia, bueno, que yo recuerde ahora mismo, la C177 de 1994, ya le asignaba un papel a la coca en cabeza de los pueblos indígenas. C177 de 1994, miércoles, estamos a 30 años de esa sentencia. Y las sentencias constitucionales en Colombia, ¿qué son? Son básicamente la interpretación de la Constitución. O sea, las sentencias son la Constitución. La Corte dice, la Constitución quiso decir esto. Entonces es una norma constitucional, ¿cierto? Debe interpretarse, debe leerse la Constitución en este sentido. Entonces, en C176 de 1994, 2004, 2014, 30 años atrás eso ya se definió. Entonces, venir a discutir hoy, si vamos a hacer nuevas normas, pues cumplamos las que hay. Entonces, hay una playa de instrumentos internacionales, por ejemplo, de tratados internacionales que ha suscrito Colombia, que protegen la coca en cabeza de los pueblos indígenas como propiedad colectiva. Entonces, no hay que inventarse nada, ni leyes en la Cámara, ni decretos raros por ahí que entreguen la coca, nada. Eso ya está inventado y está en las normas. Lo que hay que hacer es difundirlas y hacerlas conocer, en mi opinión. Bueno, yo pienso que la respuesta deja demasiados vacíos. Primero que todo porque no hay una garantía en la implementación de esta normatividad constitucional en diferentes contextos a nivel nacional. Nosotros vemos en los escenarios de las noticias que casi siempre hay unos niveles de desplazamiento. Es más, hay una población
que está en Bogotá porque no tiene garantías para volver a su territorio. ¿Por qué? Por la normatización de ciertas economías ilegales. En el marco de ese argumento, para hacer una hermenéutica, como yo también manejo el desarrollo de la filosofía política en el marco de la medicina ancestral, podríamos mostrar que este texto tiene aproximadamente más de 20 años, que se denomina coca un vivo blanco y dice todas las proteínas y características que tienen los nutrientes y como planta ancestral se podía potencializar la seguridad y garantía en la supervivencia y superávit de los pueblos indígenas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, como también lo manifiesta la ONU. Sin embargo, aquí hay un problema, y el problema es la postura de la farmacéutica. Nosotros cuando vemos que se está utilizando los derivados y cierta implementación del componente de la medicina ancestral, nosotros vemos que también hay un apetito por tener el desarrollo de esa industrialización de este tipo de investigación. Al respecto, ¿qué piensa David Curtidor como también ponente de una nueva propuesta territorial donde hace un desarrollo territorial a través de un principio de armonización como es la coca y co-crea, ¿no? La subvariedad de más de 100 productos como tendría Coca Nacional? ¿Cuál sería un elemento de invitación para que los pueblos también logren potenciar ese conocimiento nativo que tienen instalado y puedan tener unas economías más fuertes y que de una u otra manera no permitan el acceso a estas multinacionales llamadas fuerzas farmacéuticas o economías extractivas ilegales? Por favor. Yo creo que usted lo conoce muy bien. Es decir, en Colombia tenemos una ventaja que está un tanto escondida en Perú, pero que es mucho más explícita también en Bolivia. Y es el reconocimiento de la, digamos, de la plurinacionalidad. Si bien nuestra constitución no dice que somos un plurinacional, fácticamente lo somos. Miren, los pueblos indígenas tienen una condición en Colombia con esta lógica del neoconstitucionalismo, o sea, a partir de la Constitución de 1991, y es algo que usted no puede olvidar y que conoce muy bien, y es la capacidad de castigar. ¿Cuál es el elemento esencial del Estado con el que nace el Estado en todas sus teorías, Rousseau, Montesquieu, etcétera? Es la facultad que tiene, que le entregan los ciudadanos, los individuos, al Estado de castigar, lo que se llama, los abogados llaman el ius puniendi, ¿cierto? Es la facultad esencial del Estado. Imagínese usted, Alexander, imagínese usted que los pueblos indígenas tienen en Colombia la facultad del ius puniendi, la facultad de castigar, la facultad esencial del Estado, la que define a los estados, qué son los estados, el acuerdo, el acuerdo esencial de la constitución del Estado, esa facultad de castigar que le entregan los ciudadanos a una entidad, el Leviatán, que le entregan, ¿cierto?, a ese Leviatán, esa facultad la tienen los pueblos indígenas, el ius punendi, la facultad de castigar. Entonces, en virtud de esa misma lógica y esa posibilidad de castigar, que es lo máximo, hay un principio que ustedes los abogados conocen muy bien, y es el que puede lo más, puede lo menos. La jurisprudencia ha desarrollado y ha dicho que los pueblos tienen la prerrogativa de producir normas, ¿cierto? Y esas normas tienen la misma identidad fáctica que las normas nacionales, ¿sí? Por eso es que nosotros, los de Cocanasa, expedimos, perdón, las autoridades indígenas le pedimos nosotros a nuestras autoridades indígenas que expidieran los registros sanitarios. Esa facultad que tiene una entidad que en Colombia se llama INVIMA también la tienen las autoridades indígenas, ¿sí? Nosotros lo que hicimos en últimas fue desarrollar las facultades administrativas que están en la Constitución y que nadie había visto y que nadie había tocado. Pero la jurisprudencia ha desarrollado también esas facultades desde diferentes ópticas. Entonces, las autoridades indígenas eh, eh, son autoridades ambientales, son autoridades judiciales en el sentido, por ejemplo, ya no solamente en justicia penal, sino en justicia laboral, en justicia civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí están las facultades de las comunidades y digo, hablo desde un locus cómodo, perdón, la revoltura de términos, o sea, desde un lugar cómodo, y es que no, en Colombia tenemos un desarrollo jurisprudencial de una constitución garantista que nos habla de esos fenómenos, de cómo
el conocimiento tradicional tiene la misma identidad, dignidad, dice la Corte Constitucional, que el conocimiento nacional. Entonces, por ejemplo, un chamán, un médico tradicional, un payé, un tehuala, un conocedor, un sabio tradicional, no puede ser interpelado por un médico occidental y que le diga es que su tratamiento no es válido. No, señor. Un médico tradicional, un chamán, un payé, un conocedor tradicional, goza de la misma protección constitucional que el médico que ha hecho 10 años de estudios en neurocirugía. Y eventualmente ese médico puede curar mejor que lo que cura el médico occidental. Entonces ese conocimiento no es sujeto de tutela, no es sujeto de supervisión, ¿ya? Entonces esa identidad que ha reconocido la jurisprudencia, esa igual identidad, es fundamental reconocerla y ejercerla, fundamentalmente ejercerla. El gran mérito de Cocanasa fue ese, ejercer una serie de potestades que en general no se conocen. Yo no tengo que pedir permiso para usar, en el caso de los pueblos indígenas, hablo como pueblos indígenas, yo no tengo que pedirle permiso a un tercero para usar mi patrimonio, para desarrollarlo y para proyectar mi identidad. Artículo 70 de la Constitución colombiana dice que las autoridades y todas las personas están obligadas a conocer el patrimonio cultural de la nación. Entonces, cuando yo indígena hago conocer mi patrimonio, las autoridades públicas, las personas, están obligadas constitucionalmente a difundir ese patrimonio cultural cuando yo decida proyectar, ¿cierto? Entonces, de lo que se trata no es que yo voy a poner un caso. En Colombia no existe la pena de muerte, pero se ha vuelto una costumbre, se volvió una costumbre que las instituciones se aliaran con criminales y cometieran ellas mismas acciones criminales. Entonces no hay que cambiar la Constitución para prohibir la pena de muerte de facto en Colombia. Lo que hay que hacer es aplicar las leyes, aplicar la Constitución. Es que hay que cambiar la Constitución porque hicieron una masacre y mataron 6.402 jóvenes o 10.000 y los mataron extrajudicialmente. No, no hay que cambiar la Constitución, hay que hacerla cumplir. De eso se trata, de hacer cumplir las normas que garantizan los derechos. Y esa es la lucha. Por eso a mí me molesta profundamente, y perdón que lo diga así, cuando la gente dice, no, hay que cambiar las convenciones y hay que cambiarla. No, no hay que cambiarla, hay que hacerla cumplir. Y lo digo desde una posición, eh, eh, desde una posición en la que nosotros hemos hecho eso, acudir a las normas que, pero si ahí lo dice, ¿por qué no se cumplen? Y entonces hemos hecho activismo social, pero también activismo jurídico, ¿cierto? Y ese activismo jurídico ha dado en que las cortes nos han dado la razón. Las cortes nos han dado la razón sobre la dignidad de la coca. Las cortes nos han dado la razón sobre la propiedad de la coca. Las cortes internacionales, por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia nos dijo que la coca es propiedad de los pueblos indígenas. Entonces no hay que cambiar la Constitución, no hay que inventarse, no hay que hacer leyes en la Cámara, hay que hacer que se cumplan las normas que existen. Y hay un elemento común en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, los países andinos productores de coca, bueno, no tanto Ecuador, y es que se han firmado los mismos tratados y los mismos convenios. Entonces, por ejemplo, eh, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador han firmado el Tratado de Río sobre protección contra la biopiratería. Colombia, Perú, Ecuador, Colombia han firmado una decisión andina que es la 391. Se la recomiendo, Alexander. La decisión andina 391 protege los conocimientos tradicionales y los productos asociados a ella contra el uso abusivo. Ahí está esa decisión 391. Está la decisión andina 486. Hay varios instrumentos internacionales que están ahí, que no hay que inventárselos, ya están firmados. El convenio de Río es del 92. O sea, estamos hablando de 30 y 28 años o algo así, o 34 años, o no sé cuántos años, que ya pierdo la cuenta. Entonces, de lo que se trata, en mi modo de ver, porque ya lo hemos hecho así, es de hacer reconocer las normas que existen, no inventarse nada nuevo porque eso ya está inventado. Es mi concepto fundado en un amplio trabajo de activismo, no solamente social y empresarial, sino jurídico. En ese orden de ideas tenemos que existe una corresponsabilidad del Estado en brindar los elementos mínimos para garantizar las instituciones
que se desarrollan a través del artículo 246 constitucional, especialmente en la autonomía y la forma de autogobierno. Usted está explicando que los sistemas jurídicos pueden proteger la garantía de implementación de estos derechos. Sin embargo, vemos que uno de los principales eh, componentes que se violan de este núcleo fundamental de la autonomía deriva el 246. Sin embargo, yo he venido haciendo unos estudios paralelos y cuando nosotros hacemos la interpretación real y profunda, una hermenéutica sintética del concepto de dignidad humana dada por la Corte, entendemos que por dignidad humana se tiene que entender la autonomía de la persona, del individuo y la libertad. En ese marco de ideas, supongamos un caso, como a usted le gusta trabajar con analogía, voy a hacer paralelismo como lo está haciendo usted. Todos los pueblos indígenas en Colombia no tienen las mismas garantías de instituciones o proyecciones económicas en proteger los recursos naturales del ambiente y convertirlos en productos y subproductos como el que está tomando usted ahora. Hay en este momento pueblos indígenas que no tienen garantía de supervivencia, especialmente los que están en zonas de fronteras, los otros que están en desplazamiento y que van en curso de desaparición forzosa por diferentes componentes que tiene la institución colombiana. Entonces, lo que vemos de fondo es que hay un debilitamiento a la institucional. La Corte se ha pronunciado y ha generado un documento que se llama Bastón Jurídico, donde dice que uno de los elementos vitales para garantizar a una persona como individuo que se reconozca como indígena tiene que ver normativamente no con las costumbres actualmente, sino con el fortalecimiento de su fuerza institucional. Yo creo que aquí el problema de fondo es que no tenemos unas instituciones construidas para poder proyectar estos cambios. Y en cierta vez, en los diálogos que hemos tenido, usted hablaba de que hay grupos pachamamistas, hay unos grupos identitarios, pero sin embargo, eso trae un debilitamiento. Y usted lo ha marcado, quizá la forma de estructuración del argumento no lo vio, pero usted dijo, aquí hay un debilitamiento en la medicina ancestral, porque se quiera o no, hay una violación a la soberanía, a la autonomía y a la protección que está dentro de un territorio. Un territorio que convive y hace presencia y hermenéutica de una realidad distinta. Por ejemplo, nosotros sabemos, usted y yo, que el uso de la coca rejuvenece, limpia la sangre, potencia la membrana celular, se adapta a otra cosmovisión, trae tranquilidad y paz. Entonces, tendríamos que replantear por qué estas capacidades que tiene intrínsecamente la hoja en los territorios no puede proyectarse a nivel mundial. Sin embargo, vemos en contraprestación de esto el número de personas que tienen problemas de estrés a nivel mundial, Manuel. La salud mental está totalmente disparada. Y seamos sensatos, el problema realmente no es ni siquiera la hoja, porque si usted ve el incremento de las drogas sintéticas a nivel mundial, ya la cocaína tampoco es que esté valorada como un principio necesario para el consumo inmediato y el deterioro de la salud humana. Entonces, en ese sentido, un proyecto que se estuvo trabajando, creo que fue el exministro del Exterior en Bolivia, Fernando Guamani, que él hablaba de un sistema jurídico comunitario. ¿Usted qué pensaría que podríamos hacer para co-construir ese sistema jurídico que convalide la necesidad de proteger esta medicina ancestral a nivel de Colombia? Pues en Colombia existe, pero eso. Usted ha hecho un comentario con autorrespuesta, incluido. Eso es un problema de la capacidad que tengan las comunidades y, pues, la capacidad y además el deseo. El deseo en el sentido de hay comunidades que no quieren compartir su conocimiento. Sencillo. No porque la coca sea buena, todo el mundo debe consumirla mañana. Hay países que no quieren. ¿Por qué? Por una razón económica también. Y vuelvo y lo reitero, desde el principio lo dije. El problema de la coca no es que no sea buena. El problema de la coca no es que esté prohibida. El problema de la coca es que las divisas se quedan en otro país, porque la coca es mucho más difícil de cultivar fuera de los trópicos. ¿Ya? Entonces, no nos inventemos excusas que no existen para decir que no se puede comerciar la coca o para inducir, no es el caso suyo por supuesto, a inducir a que aceptemos como natural y como normal que sean empresas multinacionales, extranjeras o nacionales con mucho dinero las que se apropien de los negocios de la coca. La lucha que ha dado Cocanasa también es en ese escenario. Es un escenario porque las comunidades sean las propietarias de las cadenas productivas, ¿cierto? Nosotros no vendemos solamente
En el caso de Cocanasa, bueno, yo no estoy en Cocanasa ahora mismo, soy patrocinado por Cocanasa, pero no estoy en Cocanasa ahora mismo. Entonces, no, Cocanasa, por ejemplo, lo que hizo fue plantear, venga, nosotros no nos vamos a limitar a vender coca y que alguien la compre y la transforme, nosotros vamos a quedarnos con la cadena pequeña, grande, mediana, y se quedó con la cadena productiva. Y eso lo pueden hacer muchas otras comunidades. Una de las cosas que yo profesionalmente he venido promoviendo en los escenarios públicos donde he estado, incluido el Fondo Nacional de Estupefacientes, es que las comunidades se apropien de eso. Pero para eso no hay que cambiar ninguna ley. Y usted no puede nivelar por lo bajo. Insisto, usted está poniendo el ejemplo, y voy a decirlo nuevamente con todo respeto, compañero, y es decir, es que porque un policía mató a una persona hay que hacer una prohibición en la Constitución de la pena de muerte. Ya está prohibida constitucional, legal, jurisprudencial, por los tratados, convencionalmente. Está prohibida, no insista más, ya está prohibida. Lo que hay que hacer es coger ese tombo y castigarlo y meterlo preso ejemplarmente 30 años. No hay que prohibir otra vez la pena de muerte porque ya está prohibida. Que mataron a 10.000 muchachos y los fusiló el ejército. Hay que establecer una prohibición constitucional. Ya está, ya está, ya está. Ya está puesta esa prohibición constitucional. Entonces, me parece a mí que el problema es práctico, ¿cierto? El problema práctico es cómo hacerlo. Y Cocanasa lo ha hecho. Y las cortes después le han dado la razón. Entonces, sí hay un camino, sí hay una forma distinta, ¿cierto? Entonces, yo insisto, ese es el valor de Cocanasa, que no solamente lo planteamos, sino que además de plantearlo, lo validamos judicialmente. Entonces, le hace cualquiera de las sentencias sobre Cocanasa, de 477, le hace sobre las de prohibición, C882, varias de esas, y todas le van a decir más o menos un poco lo que yo estoy planteando aquí. No hay que inventarse nada, a mi modo de ver. Con todo respeto y agradecimiento en el nombre de los espíritus mayores, el deseo era ese, ¿no? Profundizar una charla amena entre compañeros para que la audiencia sepa, nosotros somos muy buenos amigos, pero bueno, la idea es dejar también argumentos para que cada quien eh, asuma una postura y la idea es que entremos también en preguntarnos que hasta dónde somos capaces de desarrollarnos, ¿no? Puesto también nosotros debemos entender que las personas tenemos limitantes, pero tenemos muchas potencialidades. Y hay que, permítame la redundancia, hay que fortalecer las fortalezas, ¿no? Y no quedarnos en siempre meros discursos. Y también entender que estamos también con la responsabilidad de la pervivencia física de lo que están por venir. En nombre del equipo de producción, deseamos que usted nos dé un mensaje para el cierre del programa. Le agradecemos mucho. Un abrazo. Querido Alexander, muchísimas gracias. Por supuesto que peleamos y de eso se trata, de que nos enfrentemos y lógicamente, pero cuando nos vemos nos damos abrazos eternos. Eso sí, que nuestra audiencia no lo dude, nos queremos mucho. Eh, pues como mensaje, mire, hace una semana yo estaba dirigiendo una institución que en Colombia se llama el Fondo Nacional de Estupefacientes y me llegó un comunicado peruano de unos compañeros que pedían intervenir ante Naciones Unidas y ante la OMS para que levantar la prohibición de la coca. Y por eso quería empezar este mensaje por ese lado. Eso ya no es vigente, eso ya no tiene ninguna validez legal. Ese tipo de cosas, insistir en esos mensajes es cuanto menos subyugante, porque yo estoy diciéndole a alguien que sí tiene poder, le estoy dando un poder que no tiene. Y en este caso las prohibiciones no tienen el poder que se les asigna. Las convenciones no tienen tampoco ese ánimo prohibicionista que impida que se comercie con coca, que se usen drogas por las personas. No estoy alentando a nadie a usar drogas, pero quienes usan drogas es problema suyo. Es un problema de la individualidad, de la libertad de las personas. Entonces, no coman cuento, coman coca, no coman cuento que las convenciones prohíben. Las convenciones tienen un momento, un ahora y un cómo. Es decir, ese ahora es que aplica en realidad una convención en cada país. Eso hay que mirarlo con cuidado. Nosotros en Colombia la tenemos más o menos fácil porque nuestra jurisprudencia muy explícitamente lo ha dicho, pero por ejemplo en Perú están las sentencias de Huánuco y
y Cusco, de las provincias de Huánuco y Cusco, que dicen, por ejemplo, al respecto de la hoja de coca, hablan sobre la protección de la coca. Y de hecho, no sé cómo se llama en este momento, no recuerdo bien, pero digamos que el Instituto de Cultura peruano expidió un documento que tiene una validez extraordinaria sobre la protección de la coca en Perú y sobre lo que significa como patrimonio cultural para Perú. Igual, ustedes conocen el artículo 386 de la Constitución, 84, perdón, creo que es de la Constitución boliviana que habla de la protección. Entonces, no coman cuento con que las convenciones son lo que nos pintan. Las convenciones no son como las pintan. No son prohibicionistas, no tienen ese grado de prohibicionismo que les quieren asignar. Eso es política. Hay que distinguir entre política y norma. Agradecemos mucho. Un abrazo, hermano David. Querido Alexander, Agustín y a todos los compañeros, un abrazo fraterno, muy fuerte.